Hola, buenos días. Mi nombre es Osvaldo Armenceja Gallegos. En este video presentaremos el análisis literario de la obra de Mario Benedetti, Pedro y el Capitán. Considero que esta obra pertenece al género literario dramático, ya que las escenas y diálogos de los personajes se interpretan de esa forma. ¿Por qué? Porque estamos en una sala de interrogatorios, o de interrogación, perdón. Pero en este caso se desarrolla en dos personajes. El primero, Pedro, que también es llamado Rómulo por parte del capitán. Y el capitán, al cual Pedro no lo describe al 100%. Le habla sobre un seudónimo que podría tener, que sería comandante, porque ese es el rango más arriba del capitán. Se supone que es un poco más pesado y fuerte, entonces por eso es que lo describe así. Ambos personajes están en el conflicto de víctima y en este caso el torturador, o no por así decirlo torturador, pero sí el que está haciendo las preguntas. En este caso el capitán llega con el sujeto de una manera cínica, sin ningún tipo de importancia. Es un sujeto común y corriente, algo que se va a repetir mil y un millón de veces para la vida del capitán. ¿Por qué? Porque es algo que está acostumbrado a hacer. Digamos que es algo a lo que se dedica. Entonces, no existe ningún tipo de conexión primaria, salvo el estar ahí conectados, o digo conectados, salvo estar ahí en la sala de interrogación. Pero bueno, después estos tipos empiezan con el diálogo. Por parte del capitán, la persuasión. Le comenta a Pedro que si él habla, las cosas serán más fáciles, no tendrá problemas futuros. Tampoco tendrá la necesidad de seguir soportando y recibiendo palizas. ¿Por qué? Porque Pedro se empieza a presentar en una situación de golpes. El tipo se ve maltratado y a pesar de ello está súper tranquilo. Guarda su postura, ya que se mantiene reservado y callado hasta el segundo acto. El desarrollo de esta obra se basa en diferentes puntos. Por ejemplo, uno de ellos es la lealtad. En el caso de Pedro, la lealtad que se tiene hacia consigo mismo, hacia con sus compañeros o las personas que están involucradas en el problema. Y una, que es la que más me interesa, es hacia la familia. Ese fue el punto que más me llamó la atención, porque es lo que Pedro ve, eso es lo que él tiene como prioridad, su familia. A pesar de que sabe que él está jodido por haber estado ahí, tiene en mente a su esposa y a su hijo. En este caso, su hijo pues no lo podrá ver crecer, pero él afronta esa realidad con su acción. ¿A qué me refiero? A que él está consciente de que su muerte no es en vano. Él le hace hincapié al capitán durante la obra, que es una mala persona. Aunque el capitán diga que él no tortura, que él solo hace su trabajo, que él todas las acciones que toma o todas las decisiones que le ordenan, pues llevan un punto final, el cual es obtener información a cualquier tipo, a cualquier tipo de costo. Entonces, estos dos se empiezan a desarrollar. ¿Por qué? Porque tanto con las preguntas que el capitán le hace a Pedro, como las respuestas de Pedro que tiene hacia con el capitán, empiezan a involucrarse y llega un punto de conexión en el cual el capitán siente un poco de, no sé si de lástima, pero sí de afecto hacia a este Pedro. Es algo que, según él describe, no había tenido. Que es algo que para lo que él hace,
es entrenado, que no es así de fácil como se piensa. Pero Pedro lo que tiene como base y fundamento es el no decir nada, él no va a hablar. Él se mantiene callado por, por el primer acto, ya lo había mencionado, pero él no va a soltar ningún tipo de información que lleve al paradero de otra persona a estar ahí en su lugar. ¿Por qué? Porque él está consciente de qué es lo que se está repitiendo. Él habla, él ya está ahí, aguanta los golpes, esos golpes que ya aguantó se perderían si él hablara. ¿Por qué? Porque no tendrían valor. Entonces, para él, el no existir es el punto de quiebre en esa situación. Y para el capitán, el convencimiento, la persuasión. Él cree que dándole más golpes a Pedro, dejándolo torturarlo un poco más, tratar de engañarlo mentalmente con amenazas y también el otorgarle algunos privilegios, por así decirlo. Uno de esos privilegios es el que él no quiere que lo sigan golpeando. Aparentemente, o sea, el capitán desde un principio establece que él es el bueno, aunque ambos estaban conscientes de que no. ¿Por qué no? Porque las acciones que está tomando son consideradas malas. Y Pedro de antemano lo tendría que odiar. Entonces, pues no, ahí no existe algún punto de bondad en el capitán. A pesar de que sea un ser humano y que no por eso no tenga sentimientos, no existe la bondad ahí, en esa situación. Lo que a mí me llama atención, lo que a mí me llamó la atención de la obra es cómo Pedro convence al capitán de lo que está haciendo. Convence al capitán de que es una persona mala. ¿Por qué? Porque él pone el ejemplo de que al estar ahí está consciente de que si no habla lo van a matar. Entonces eso va a llevar a su muerte. Y su muerte será reflejada por sus conocidos y familiares. Todos van a hablar de ella, pero van a saber la verdad, que es que él no quiso hablar y por eso es que lo mataron. En el caso del capitán le pone el ejemplo de con sus hijos. Cuando sus hijos empiecen a crecer y empiezan a entender a lo que se dedica su padre, lo van a odiar, porque no van a ver ese sentimiento de bondad, ese carisma que probablemente tenga un padre con sus hijos, y lo van a considerar pues, algo maligno, un monstruo básicamente. Entonces eso es lo que se desarrolla en la obra. Concluye con la muerte de Pedro. No es algo que nos esperara, pero sí hay algo que me quedó en duda. ¿Qué sigue después? ¿Me entienden? El capitán entendió que lo que estaba haciendo era malo, pero nunca llega a la conclusión de lo voy a dejar de hacer. Entonces, a mí sí me dejó con intriga ese final. ¿Por qué? Porque ¿qué ganaron con la muerte de Pedro? Entonces, creo que esa es la reflexión que tiene la obra. El analizar las cosas antes de hacerlas, estar conscientes de que están bien o que están mal, saber por qué están bien y por qué están mal, tener en consideración la opinión de alguien más. Pero lo que más importa es tu motivo. Entonces, eso es lo que deja en claro Pedro. Además, creo que tiene ese punto de, de este de cómo van a recordarte, cómo quieres que te recuerden. Al hombre que hacía las cosas como se debían o al tipo que siguió las reglas, pues todo lo contrario, al tipo que no respetaba a la gente, que no tenía moral o ese tipo de cosas. Entonces, ese es mi análisis. Yo creo que la obra es buena, me gustó, me entretuvo sinceramente. El drama se hace presente en cualquier diálogo, siempre, tanto en la negación como en la exigencia del capitán hacia Juan Pedro de que le diga algo. Y eso me encantó. Hace desarrollar tu imaginación de una manera un poco más
más específica, porque empiezas a convertirte en el papel de Pedro, de imaginarte en la situación en la que está, los golpes que está soportando y la situación psicológica en la que se encuentra, de afrontar la realidad que es su muerte. Entonces, eso a mí me encantó, la recomiendo y por mi parte sería todo. Muchas gracias.